El día de hoy, en el Auditorio Nacional, el partido Morena, con su líder Andrés Manuel López Obrador, presentaron su plataforma y fue aprobada en principio. Y además se supone que fue aprobado también el modo en que serán electos los candidatos, en particular el candidato presidencial. O sea, esto que se daba por automático de que ya López Obrador era el candidato, lo cual sigue pensando mucha gente, entre ellos yo, pues ha sido modificado porque va a haber una encuesta y esta encuesta va a revelar quién es el elegido. Creo que nadie debe tener duda a estas alturas de quién va a resultar ganador en esta encuesta. Háganse como se haga, con la metodología, con la empresa que se quiera. Esto parece ya una decisión, pero está siendo pues, formalizada de esta manera, ¿no? Los candidatos presidenciales deben ser inscritos, o los aspirantes a candidatos presidenciales en cada partido. Este es un asunto importante, hacia el 14 de diciembre. Porque es importante esto, porque viene un periodo que va hasta febrero, que se llama de precampañas, para el cual hay recursos. El INE debe dar recursos a los partidos para que sus contiendas internas puedan contender los dos, o los que hubieran sido inscritos, ¿no? Si López Obrador fuera solo, desde la entrada, como todo el mundo estaba suponiendo desde hace mucho tiempo, pues no tendría derecho a estos recursos, no los podría utilizar. Por eso se ha empezado a rumorar o a decir en las columnas, etcétera, que van a lanzar a Martí Batres, o que Martí Batres se va a inscribir para estar en las ponencias, y probablemente varios más, porque así, aunque queden en segundo lugar, pues podrían competir y después pedir los recursos para participar en esta precampaña. Este es uno de los temas que está claro después de esta reunión del Auditorio Nacional. Es uno de los temas o una de las simulaciones que vemos, dicho sea de paso, en todos los partidos. Después trataremos los consejos y las decisiones que tomaron también en este fin de semana otros partidos, pero creo que hay dos claras simulaciones. Uno, la que hacen los partidos, y otra la que hace nuestra legislación electoral, que al final pues también le hicieron los partidos porque siempre la hacen a modo porque ellos son los beneficiarios. La simulación electoral es esto que menciona ahora Paoli, en donde nos dice, sí, en efecto, sí hay precampañas, entonces como hay una competencia entre dos y queremos ser muy democráticos, vamos a darles recursos para que haya también equidad en las contiendas internas y entonces les damos más tiempo, más dinero, pero también más tiempo de exposición en los medios. Y como los medios o el contenido de los medios, los spots no se van a repartir nunca de manera equitativa, pues aquel que ya sabemos que va a estar ungido en uno u otro partido, se llevará. Creo que lo van a hacer en los tres partidos o en las tres coaliciones que vayan a competir, que seguramente serán el PRI y sus acompañantes, el Frente, el que hablaremos en el siguiente bloque, y PT Morena. Entonces, esa es una simulación. Y la otra simulación al interior de los partidos, pues es la que está operando en este momento Morena, diciendo que pues va a utilizar algún método de selección cuando en efecto todos sabemos que hay un solo candidato en ese partido. Y quiero decir, siempre he dicho que los partidos tienen derecho y no tienen por qué adoptar un método democrático. A mí me parece que los partidos deben de adoptar el método que les garantice dos cosas. No. Uno, quién tiene mayor probabilidad de ganar, y dos, quién te garantiza menos desprendimientos. Pero que nos hablen con la verdad. Lo que es desesperante es que ahora nos salgan con que va a haber una encuesta, que no vamos a conocer el encuestador, ni la metodología, ni la ponderación de cada uno de esos, como ocurrió, por cierto, en Puebla, con Miguel Barbosa y Enrique Cárdenas, como va a ocurrir ahora y como ocurrió con Monreal y Sheinbaum. Hay otro punto, además del financiamiento que pudieran recibir o no, si no hay contienda interna, son 2 meses de precampaña básicamente, desde diciembre hasta febrero, bueno, básicamente son 2 meses, que también los spots de partidistas o los promocionales
no podrían ser utilizados si no hay más de un precandidato dentro de los partidos, sino que tendrían que ser institucionales. No es que se los quiten al partido, es que no puede aparecer una sola persona, si ya está definida, no puede aparecer durante la precampaña, se tiene que esperar hasta propiamente la campaña. Y esos promocionales, bueno, pues sí sirven a final de cuentas para posicionar a los precandidatos. Entonces, ese podría ser otro punto de por qué sí quieren hacer, digamos, este juego simulado. Yo también creo que en los tres... Pero ahí el PRI no estoy seguro que vaya a hacer, porque todo el mundo está como calculando que el PRI sí va a destapar ya al bueno, al candidato, que en todo caso no podría utilizar tampoco los promocionales, él, durante esos 2 meses de precampaña, pero ahí queda un poco la duda de, a final de cuentas, si el PRI hará también una simulación de contienda interna, como la hizo en 99, por cierto, o se va directo ya a decir quién es el candidato. Pues yo quiero expresar mi inconformidad por ese intento, María Amparo, de lanzarnos al desempleo. A nosotros. Sí, a nosotros, sí, que hay que cerrar primer plano. Porque si los partidos nos hablan claro y con la verdad, ¿cuál es nuestra función? Ok. De hecho, los conminamos a que nos los sigan conminamos engañando. a que sigan inventándose hacer mañas, apologías. todos, para poder nosotros venir a analizar y a Salud. hacer la disección y especular, porque, por ejemplo, esta es la etapa de la especulación sobre las maniobras de los partidos, qué están pensando, por qué Monreal no se presentó el día de hoy, es porque sigue sentido o está elevando su precio para poder obtener algo más jugoso si ya no es candidato a jefe de gobierno. En fin, podemos seguir especulando, pero es fascinante la danza de las alianzas, porque a diferencia de otros momentos, en esta ocasión Andrés Manuel parece decidido a no cometer los errores que se le imputaron. En el 2006, que no quiso el Baster, que se fue con Calderón, bueno, pues ahora jala al Baster, está negociando, parece, Morena con Nueva Alianza, que el voto evangélico que se lo llevaban los panistas, ahora está negociando con el Partido Encuentro Social. Es decir, todavía estamos en una etapa de la descubrimiento de cuál es la estrategia, pero definitivamente son días en los cuales se están cocinando diferentes alianzas, porque todos los partidos quieren llegar arropados, no es solo por los votos tal vez que tenga Nueva Alianza o Encuentro Social, sino por el dinero, el tiempo en televisión. Entonces, lo que tendríamos que ir haciendo es una especie de, con un abaco, ir contando los recursos que van a juntar cada uno para poder empezar en febrero a decir, pues llegan con una bolsa de tanto, con tantas alianzas, tantos votos corporativos cada uno y justificar el honorario que recibimos por estar aquí cada lunes con ustedes. Bueno, hoy, 20 de noviembre, el único que escogió celebrar esta fecha de la que ya nadie se acuerda, porque es el aniversario N de la Revolución, y ya ha quedado por ahí sepultado, pero Morena, que es la resurrección del nacionalismo revolucionario, si no me equivoco, o por lo menos como se presenta en su plataforma, pues en términos de tesis que está planteando, de programas, es la resurrección del nacionalismo revolucionario que nace con la revolución de 1910, pero hoy nadie más que ellos se acordaron, porque por esa razón han celebrado sus 2 reuniones, claro. La del fin de semana, el 18 que es cuando estalló la revolución, con Aquiles Cerdán en Puebla, y el 20 de noviembre. Dos apuntes nada más, María Amparo. Yo tengo la impresión, casi te lo aseguro, que la Constitución sí exige que los partidos se comporten de manera democrática. Y hay incluso una Tienes serie toda la razón, pero ¿qué es democrático? No, pero es que decías que tú estás de acuerdo en que los partidos puedan decidir no en forma democrática sus candidatos, etc. No, tienen que hacer sus asambleas en forma democrática, abiertamente. Eso le dice la Constitución. A lo mejor estás de acuerdo en que eso se viole, pero en todo caso, esta es una de las Pablo, lo que yo digo es que ellos violan y simulan. O sea,
¿Tú crees que en el Consejo Nacional del PRI, cuando venga, realmente va a ser una votación democrática como la van a hacer? Yo A quería eso hacer me un pequeño refería. apuntito Tienes nada toda la más. razón. La Paco. otra, O sea, la Constitución obliga a los partidos. Sí, obliga a todas las proceso instituciones democrático. somos una república representativa, democrática y federal Lo cual que no tiene quiere que decir por vía operar voto. con los principios democráticos. Pero una cuestión que apuntaba ya José Antonio, ya que no estamos viendo más que las alianzas del PRI, del PAN y con el Frente y de Morena con PT, la alianza del PRI tiene que decidir pronto porque se van a resolver en el mismo momento, tal vez con un día de diferencia o algo así, dos puestos fundamentales. Y está corriendo la especulación de que José Antonio Meade puede ir al Banco de México, es el candidato natural, el más aprobado, digamos, y con esto lo descartarían como candidato presidencial. O bien, O al revés. O bien si esto no pasa, Exacto. pero está en esa interrogante, por eso es que va el PRI a decidirlo pronto, aunque no tenga derecho a los recursos. Creo que no le hacen falta los recursos de la precampaña, En ese pero en caso. todo caso, pues es un comentario Va otra más. crítica al programa o autocrítica, no sé qué era, No, lo tuyo, comentario con el que estoy de acuerdo. Pero fíjense, llevamos un buen rato, más de 5 minutos, 8 minutos, hablando de Andrés Manuel López Obrador y del candidato. ¿Por qué no hablamos de la plataforma de Andrés Manuel López Obrador? Y lo mismo nos va a pasar con el Frente, lo mismo estás hablando ahorita tú del PRI. Estamos todos hablando de eso porque realmente tanto los partidos pues, como la sociedad en general, yo creo que seguimos pensando que hay como salvadores y no me estoy refiriendo nada más a Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo que importa es quién va a ser cuando en realidad nos debería de importar esa otra simulación que está en boca de todos los partidos, que primero la plataforma y luego el después candidato. el hombre o la mujer. Tienes toda la razón. Pero- Y me sumo y añado una propuesta que en público ante el auditorio. Cuando ya conozcamos la plataforma de los tres candidatos más los independientes, que seguramente va a ser el Bronco, y tal vez Margarita, no veo que nadie más se esté acercando, que hagamos, programemos programas para analizar los 3 grandes o 4 grandes temas: inequidad, corrupción, crimen organizado, economía, y que los vayamos revisando de manera comparativa para ver cómo se comparan entre sí, no solo en sí mismos, porque en sí mismos, pues, bueno, todos dicen Todos cosas. quieren lo mismo, ¿no? Todos quieren lo mismo, que se acabe la pobreza, que se acabe la violencia. No, pero los cómo, los procedimientos, Los ¿no? cómo, esa es la Exacto, parte. ese es el punto, porque se ofrecen un montón de cosas, muchas muy atractivas, que uno diría, oye, pues perfecto, ¿no? Nosotros Vamos a las crecer al ofrecemos 6%, la economía, vamos a erradicar la corrupción, pues perfecto, claro que yo voto por ese partido. Pero todos ofrecen más o menos lo mismo en ese sentido. ¿Cómo le vas a hacer? Y en ese sentido yo creo que lo que se presentó hoy en Morena habría que ver si cambia en algo lo que ha venido diciendo López Obrador, tanto en sus libros, que son varios ya de tiempo atrás. Hoy no cambió en nada, ¿eh? Hasta ahorita lo que hemos visto no. Habría que ver con un poco más de detalle, a ver si se modificó, si cambió, si matizó lo que ha propuesto hasta ahora. Y también a mí me parece que sería interesante para la opinión pública ver quiénes lo formularon, porque se hablaron de algunas personalidades. Romo, se había dicho de Esteban Moctezuma, pero hoy señalaron que 200 personalidades que no pertenecen a Morena son los que ayudaron a hacer esta plataforma. Pues sería interesante ver quiénes son, académicos seguramente, quiénes, otras personalidades, otros empresarios seguramente. Sería bueno que, ojalá que nos digan la lista de quiénes formularon esta plataforma. Rápidamente, si me permites, Pauli, agregar otra propuesta a la que ya hizo Sergio Aguayo de contrastar los qués y los cómos. También deberíamos de preguntarles a los partidos qué hicieron, porque todos han gobernado ya, incluido Morena. No se llamaba Morena entonces, pues se llamaba PRD, pero estaba Andrés Manuel López Obrador al frente, 6 años en la capital. ¿Qué de todo eso que están planteando hicieron cuando fueron gobernantes? Porque hoy nos viene el PAN a plantear la lucha anticorrupción y cuando gobernaron pues no hubo mucha lucha anticorrupción y así me podría seguir. Bueno, las plataformas cada día han perdido más, proponen ciertas cosas. Aquí y en China, en Europa, vamos a hacer tal cosa y a la mera hora, cuando llegan al gobierno, ya no la hacen. Pero de todas maneras será importante para nuestro público, sobre todo, ver los programas de los dos. Nos vamos a un siguiente corte
En un par de minutos estamos de regreso. Decíamos en el segmento anterior que en el programa de Morena en realidad no parece que hayan cambios de lo que ha propuesto antes el propio López Obrador. Vamos a ver con detenimiento, desde luego, si hay algún viraje o no. Donde sí hubo sorpresa es en la plataforma del Frente. El Frente ya se registró como Frente con la posibilidad, su plataforma, con la posibilidad de formar coalición. Y aparte de que todavía no está definido, a diferencia también de Morena, el método para decidir al candidato, que será lo más complicado, sí hubo una novedad desde mi punto de vista, que es que está proponiendo una especie de salario o de donación universal para todos. Una propuesta que uno ubicaría más bien en la izquierda normalmente y que ya fue criticada por el propio Felipe Calderón en sus twitters. Le dijo, eso es parte del populismo, no va a haber los fondos para eso. Entonces, bueno, por lo menos ahí sí hay algo novedoso. Ya se juzgará si es lo conveniente o no conveniente, si hay los recursos o no, pero sí hay algo que no era una parte del programa, por ejemplo, del PAN. Hasta donde yo sé, no se había propuesto eso es una novedad. Bueno, y aparte falta lo del método para precisar al candidato, que es la parte más complicada del Frente, porque ahí sí es donde donde puede haber diferencias, donde puede haber inconformidades. Son muchos los que están diciendo que haya una elección abierta a la militancia. Algunos dicen, bueno, pero sacando, digamos, del padrón que podría votar a los militantes del PRI, del Verde, de quienes vayan a ser sus aliados. Pero todo parece indicar, como lo decía Amparo también, que ahí también va a ser una decisión popular y con una simulación un poco democrática. Nos dicen por encuestas. En eso están hermanados, insisto, las tres Formaciones. alianzas o formaciones políticas, todavía no son coaliciones, en que en realidad van a decidir las cúpulas y después se va a tratar de revestir de algo que parezca como un método transparente y democrático, ¿no? Pero ahí están hermanados, son las cúpulas las que van a decidir eso. La plataforma, pues trataron de sacar en la plataforma que registraron los temas pues más espinosos, como podrían ser la interrupción del embarazo, cuestiones básicamente sociales, ¿no? Sí llamó la atención lo del ingreso universal para todo mexicano arriba de, no sé si es de 18 años o de 25 años, pero hay un ingreso universal al cual tradicionalmente el PAN se opuso. Yo creo que hay que reconocer que el Frente acaba de saltar este fin de semana un obstáculo más para constituirse como una formación política capaz de competir contra Andrés Manuel López Obrador y el PT y contra el PRI y sus aliados. Y aquí sí creo que el PRI y el Frente lo que tienen como adversario común es Andrés Manuel López Obrador y han tomado la estrategia de enfrentarse entre sí porque alguno de los dos, como si en este país hubiera segunda vuelta, quiere llegar en segundo lugar, pensando en que las elecciones anteriores se han decidido siempre o se han ido decantando durante el periodo electoral hacia solamente dos candidatos. Yo honestamente creo que vamos a llegar a una elección a tercios con las tres formaciones electorales, con más o menos cada una de ellas 26-27%. Reconozco mi escepticismo porque ya viví un proceso similar muy de cerca. Tú también estuviste en la negociación, si mal no recuerdo, José Antonio Fox Cárdenas en 1999, ¿no estuviste? 98. No, fue 99. 99. Para el 2000. Sí, se negociaba. 2000. Vamos a sacar al PRI y negociaron Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox. E invitaron a un grupo de personas, hombres, mujeres, para que fuéramos los mediadores. Déjenme decirles que se aprobó un proyecto, pero impecable. En la parte conceptual no hubo, bueno, hubo diferencias, sí, pero se pudieron resolver. Todo iba sobre ruedas hasta que vinieron los vetos del interior de los partidos. Vetos que se originaban en una multiplicidad de razones, menciono las dos más importantes. Una, ideológicas, porque había personajes de la izquierda y de la derecha que decían, yo cómo voy a unir con estos mochos, o yo cómo voy a unir con estos rojillos, en fin. Y la segunda, y tal vez la más importante, ya en el 99 era más importante
el cargo que el principio. Entonces, a estas alturas, y leí cuidadosamente lo que salió este fin de semana y hoy sobre las diferentes asambleas, y todo el mundo habla de cargos. Hoy hablábamos que acá en Morena hablaban de Andrés Manuel, llamó la atención. En los aquelarres o juntas de los tres partidos hablaban de cómo van a negociar los cargos. ¿Cómo van a repartir la baraja? ¿Cómo van a repartir la baraja? 3,000 y pico de Y puestos. no vi por ahí ninguna mención a los ciudadanos. Ese es el punto que iba a tocar. Vamos, porque se llama Frente Ciudadano, pero hablaban de que te encargamos que defiendas la cuota que nos toca aquí, porque aquí somos mayoría. Es decir, desafortunadamente, no quiero anticipar nada, pero mi pronóstico es que se van a romper por las mismas dos razones por las cuales se rompió en el 99 y por tanto tendremos PRI y Morena. Ese es mi pronóstico al día de O hoy. sea, ¿no va a haber acotación nada frente, más. según tú? No va a haber frente o no va a haber candidato de consenso a la presidencia, sino Ya lo que va a dijo haber... varias veces. Yo incluso hice esta observación. Ahorita te paso la palabra rápidamente, nada más porque hace varios programas planteó esto Sergio de su escepticismo. Y yo le dije, bueno, existe esta otra posibilidad, la tercera opción, que es la de el llamado frente. El frente, hay que aclararlo bien para nuestro público, el frente es una organización política prevista en la ley, pero que no puede intervenir en elecciones. Puede hacer diversos actos políticos, incluso lanzar o apoyar iniciativas de ley, vetar el nombramiento del procurador o en fin, etc. Es una figura distinta. Es una figura para hacer acción política, pero no electoral. Todo lo que pueda caber en la acción política no electoral. Ahora están en el proceso de convertir este frente que se ha establecido como Frente Ciudadanos por México en una coalición. Y allí están las dos dificultades que ya Sergio planteaba. Yo me quiero referir solo a la de los candidatos, porque me parece que es la más importante. En el fondo, la negociación de 99, perdón por mi error, fue, yo pensaba, no sé por qué quedé en el 88, digo en el 98, pero ese 99 efectivamente, porque no quisieron que se jugara una sola candidatura que fuera, por una parte, la que no estaban de acuerdo ideológicamente. A lo mejor lo ideológico jugaba, pero eran los candidatos los que se oponían. Entró Diego Fernández de Ceballos y rompió la posibilidad de esa negociación. Pero ahora está todavía más difícil, porque la principal dificultad que se advierte en el frente es la oposición que se ha despertado a la candidatura presidencial de Ricardo Anaya. De hecho, en el PRD, el día de ayer se estuvo especulando mucho y se dejó pendiente de un día para otro la celebración del convenio de coalición para poder, antes que registrarlo, llegar a un acuerdo en que esto se haría de manera muy clara, en donde no se impusiera un candidato como Ricardo Anaya. Y aquí hay una cuestión muy importante porque, de hecho, hay varios candidatos como Rafael, o precandidatos, o suspirantes, como los llamaba don Daniel Cosío Villegas, como Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, como Aureoles en Michoacán, como, en fin, varios que dicen tiene que haber una votación abierta, democrática, para diferenciarnos del PRI, ¿no? Tiene que hacerse una cosa muy clara y muy democrática. Y entonces no quieren que sea una decisión de las cúpulas, porque saben que ellos no serían candidatos, ¿no? De tal manera que, pero no solo es en la candidatura presidencial, he estado escuchando muchas intervenciones en que panistas dicen, yo no votaría jamás por un candidato del PRD en mi estado. Pues yo lo dejo ahí. Sí, efectivamente en los estados no está tan claro que se vaya a consolidar el frente. En Morelos, por ejemplo, los panistas de Morelos dijeron no vamos a apoyar al hijo político, al hijastro de Graco Ramírez, que ha venido impulsando esa candidatura para el PRD y para el frente, por lo tanto, y los panistas de Morelos dijeron no, por ahí no vamos.
Yo tampoco estoy tan seguro, por ejemplo, que en Jalisco los panistas vayan a apoyar a Alfaro, que es, digamos, el candidato natural de Movimiento Ciudadano, es el más fuerte, pero hay muchos que están inconformes también allá. Entonces, aquí parece que Movimiento Ciudadano se salió de la del Ciudad de México, frente de la en el alianza. Distrito Federal, en la Ciudad de México. Entonces, no en todos los estados, al principio esa era la intención, que en todos los estados hubiera este frente y se presentara como algo así ya, como un bloque, pero está muy complicado a nivel local, en algunos podrá haber, en otros no. Pero un comentario a lo que decía Sergio de las candidaturas externas que pudiera abrir el frente, sí, no partidistas. El PRD propuso 30% de sus candidaturas y luego le bajaron a 20%. Pero eso es el PRD en su propia convención. Tendrían que, digamos, lograr un acuerdo con el resto del frente para que el frente dijera, ok, de estas candidaturas, de las que están en juego, un 20% o algo por el estilo, es lo más que estarían dispuestos a abrir. Castañeda había propuesto que todas las candidaturas del frente fueran para ciudadanos no partidistas, pero entonces como que no tendría mucho sentido para el frente que está haciendo todo esto para ganar, el dejarlo todo por fuera. Pero 20% es lo que dijo el PRD, nada más quería Una reflexión muy práctica. Se juegan 3.300 cargos. Hombre, La clase política está llena de ineptos para dar y regalar. que no sobrevivirían en un mercado de trabajo a ese nivel de vida. ¿Ustedes creen que van a renunciar tan fácilmente a un salario de diputado o asambleísta del Distrito Federal, diputado? Pues, Es su razón de ser de los partidos. Si de eso viven, vamos, de eso viven, y ese es, no quiero decir que no vayan a llegar a acuerdos, que no nos quieran presentar al frente como la suma de todas las virtudes ciudadanas, y hablan bien bonito y hasta se me enchina el cuero cuando los oigo decir de valores democráticos, pero no les creo. No le creo a Barrales, no le creo a nadie, no le creo a Dante Delgado, lo siento. Y como ellos además tienen que responder a sus bases quieren trabajo, quieren prebendas, quieren moches, quieren vivir bien trabajando poco o brillando mucho. Por consecuencia, lo veo difícil. Si se hace, ya lo comentaré y reconoceré que me equivoqué. Yo sí pienso que tiene chance de saltar el siguiente obstáculo, el frente. Creo que se equivocó con esto de llenarse la boca con la palabra ciudadano. No, se debía haber seguido llamando el Frente Amplio Democrático, me parece, para ni siquiera crear las expectativas. Porque además también quiero decirte una cosa, Sergio, a mí esto de los ciudadanos, no somos mejores los ciudadanos que los políticos. O sea, entre los ciudadanos hay mucho también corrupto, mucho que quiere oportunismo, etcétera. Entonces, tampoco nos vayamos con la finta de que 30%, ¿como de parte de quién? No, simplemente eso es lo que decidió el PRD. Méritos. Trató de ver 30%, le bajó al 20% en principio. Pero se nos termina el tiempo, vamos al siguiente segmento. Pues dejamos las malas noticias y dejamos las simulaciones y le damos lo que yo considero, a ver qué piensan mis compañeros, una buena noticia. En México sí empezó a aparecer después del 97, después del 94 con la reforma a la Constitución del Poder Judicial, no un Poder Judicial en términos generales autónomos, pero sí una Corte que cada vez ha tomado, que es cada vez más independiente y que cada vez además ha tomado un rol más importante en las decisiones políticas de este país, como las toma en muchos otros lados. Uno tiende a pensar que la Suprema Corte de Justicia como que es un ente no político, no, sí. Es un ente político, no es un ente partidario. Toma decisiones políticas, sí, toma decisiones políticas, pero supuestamente y esperanzadoramente no partidarias. Y acabamos de tener, desde mi punto de vista, insisto, una buena noticia, que es un fallo de la Suprema Corte, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia preparada por el ministro Saldívar, en donde ordena, creo que digo bien la palabra, no es nada más sugiere, en donde le dice a los legisladores que tienen que reglamentar, porque han sido omisos, una parte muy importante ahora que va a empezar el proceso electoral. Bueno, ya empezó el proceso electoral, pero que desgraciadamente no va a entrar en vigencia en este proceso, pero para los próximos hay más tiempo que vida, ¿no? Entonces, acaba de ordenarle a los legisladores que tienen que reglamentar esto de la publicidad gubernamental y la publicidad personalizada
tanto en los tiempos de Estado como en la compra de publicidad fuera de elecciones, que sí se puede comprar fuera de elecciones. Y eso es una buena noticia porque en un país en donde hay una estructura de mercado muy concentrada de la radio y la televisión, y donde la radio y la televisión tienen derecho a vender a las tarifas que quiere, etcétera, esto empieza a constituir un viso de equidad para ciertos temas, para ciertos personajes, para ciertas posturas y también para ciertos partidos. Y una cosa a Sergio, que creo que va a ser buena en la discusión que tú has mantenido con respecto al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral se ha visto obligado a reglamentar, ¿sí? A través de reglamentos internos, lo que se puede y no se puede hacer en los medios. Ahora, si le hacen caso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se acabará eso y legislarán. Y tendremos que estar vigilantes a ver qué legislan. 3 comentarios a este punto. Primero, dinero. Gasta una barbaridad. Desde la alternancia, Fox gastó 13.400 millones de pesos en publicidad oficial. Felipe Calderón, 34.000. Fundar ha estimado que Enrique Peña Nieto gastará 60.000 millones. Y si queda alguien del PRI o del PAN, el siguiente sexenio gastarán 120.000 millones. Una barbaridad. ¿Por qué gastan tanto? Porque en la cultura política que tenemos, la manera como resuelven sus ineptitudes o como enfrentan las críticas los políticos es con un verbo mágico, comunicar. Y comunicar significa pagar spots, comprar medios abierta o subrepticiamente para que hablen bien de ellos o para que no den las malas noticias, castigar a los criticones como Proceso, por ejemplo, o Aristegui Noticias, o Reforma en algunas etapas. Es decir, usan el dinero para censurar y premiar a sus cómplices en el saqueo de las arcas públicas. Tercer elemento que vale la pena, en la sesión o en el bloque pasado hablamos mucho de los ciudadanos y luego nos quedamos comentando. Al final, María Amparo dijo que no todos los ciudadanos son buenos. Totalmente de acuerdo. Está llena el mundo de ciudadanos, de vividores y vividoras. Yo creo que tienen que haber pasado por la prueba de la lucha y la prueba del presupuesto. Un ciudadano o ciudadana que se la ha jugado con causas concretas y ha manejado presupuestos de manera pulcra, pues tiene derecho a ocupar un cargo público bajo la expectativa que no se va a corromper. En este sentido, la buena noticia es que son 2 organizaciones punteras las que hicieron posible este portento. Fundar, que reunió la información con artículo 19 para fundamentar el saqueo federal. ¿Por qué saqueo? El saqueo federal y estatal. Y artículo 19 que interpuso el amparo que desembocó en el fallo de la primera sala, 4 votos a favor, 1 en contra, ante una ponencia presentada por Arturo Saldívar, histórica, inédita, posiblemente revolucionaria, y tal vez por ello los invito a que revisen el 16 de noviembre la poca difusión que tuvo la noticia. Fue sepultada por aquellos medios que ven tambalear el negocio. Bueno, y yo creo que vale la pena aclarar que efectivamente esta sentencia, esta decisión de la Suprema Corte es muy importante porque apunta a un sitio especialmente oscuro que se ha prestado para manipular la política, para no hacer las cosas en forma adecuada y transparente. ¿Por qué estaban haciéndose las cosas y se siguen haciendo y por lo visto se seguirán haciendo de esta manera oscura? Porque no ha cumplido con su obligación el Congreso de legislar de acuerdo con lo que un transitorio establece en la Constitución, y ahora el Poder Judicial, que es el intérprete máximo de la Constitución, dice: tienes que cumplir con tu tarea. Tú estás comprometido, tú aprobaste ese transitorio además y no has cumplido con lo que dijiste que ibas a hacer. De tal manera que ahí hay una laguna que se ha
gestado, porque tú no estás diciendo cómo se pueden hacer los gastos de imagen. Y esto nos trae a cuento otra cuestión. Cuando el INE presentó una propuesta e hizo un desarrollo de reglamentación del artículo 134 de la Constitución para hacer la cancha pareja en las elecciones, se lo echaron abajo. ¿El tribunal? El mismo, sí, pero es parte del Poder Judicial. Bueno, pero fue el tribunal. El Tribunal Electoral. Es el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima Es el autoridad. tribunal tricolor. Bueno, Tricolor. Tricolor. sí, pero lo que quiero decir es que aquí, El PRI. cuando la previsión es que no van a legislar. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Poder Legislativo? Bueno, política mucha, pero jurídicamente no le pueden decir yo disuelvo ese Congreso, no le puede decir un poder a otro en un sistema de división de poderes, tú vas a hacer esto. Eso es un asunto que dentro de las reglas de un Estado democrático con división de poderes no se puede intervenir. Como el Ejecutivo no le puede decir o el Legislativo no le puede decir a la Suprema Corte, tú vas a dictar una sentencia en ese sentido. No puede ser. Yo creo que fue una buena decisión de la Corte. La Corte ha contribuido a algunos avances que hemos tenido en estos últimos años de transición política. No en todo, hay cosas cuestionables, hay cosas que no dejan conforme a todos, pero creo que la Corte ha sido un poder que ha ayudado a ir avanzando en algunos aspectos. En ese sentido, este puede ser, desde luego, también un avance en materia de medios de comunicación. Yo pregunto, ¿no se podrían utilizar los tiempos oficiales para la comunicación política de los gobiernos en distinta proporción, según si son estatales o no, para quitar ese poder de fuerza, ese gasto enorme, además del despilfarro que supone, es el instrumento, o hasta ahora lo ha sido, de presión, de acallar a estos, de condicionar? Claro que sería una propuesta, me imagino que a los grandes medios privados no les gustaría. No les gustó la reforma electoral que pasaba justamente la publicidad de los partidos a los tiempos oficiales, porque era un negociazo para los medios. Y aquí también no les gustaría, desde luego, que se dejara de gastar en ellos 60,000 millones de pesos, ¿no? O lo que venga después. Era un negociazo, pero según las cifras, hoy en día reciben más dinero todavía de la política de lo que recibían antes. El problema es cómo lo reciben. Entonces, o sea, nunca pierden, ¿no? El sector privado es difícil que pierda. Yo decía que era una buena noticia, fue generosa la Suprema Corte de Justicia, les dio un año más, a pesar de que llevan 10 años en el violómetro. El CIDE hizo una vez el violómetro, ¿sí? Todos esos transitores en donde los legisladores son termómetros de violaciones, ¿no? Sí, se comprometen a tomar ciertas acciones, además se las autoimponen ellos y luego las violan, ¿no? Entonces llevan 10 años violando eso que tenían que haber hecho en uno. Entonces les dan un año más. Ahora, no podemos cantar albricias, pero como tú decías, ahora sí regreso a los ciudadanos, lo que tenemos es que ponernos las pilas y ver qué tipo de legislación van a pasar, porque en la mayor parte de los países, colegas, los gobiernos no tienen ni tiempos oficiales ni se les permite estar anunciando sus logros de gobierno en las televisiones privadas, ¿eh? Entonces, hay que ¿En las públicas sí estar, o por qué en las públicas? Bueno, porque se permite para cuestiones de protección civil, para cuestiones de salud y cuestiones de emergencia general, pero no para andar vendiendo ¿no? Aquí yo soy Juan Camaney, ¿no? La política mexicana son pasarelas de pavos reales, que solo les interesa la forma porque no tienen fondo que ofrecer. Y remitámonos a los hechos. Han fracasado PRD, PRI y PAN como gobernantes de este país. No han demostrado que tienen la capacidad, en lugar de comunicar con base en trabajo, en programas, pues lo hacen comprando a periodistas pobres, corruptos o vulnerables. Bueno, no solo los compran, también los intimidan, los corren o los asesinan, vamos. Hay de todo en México. Por supuesto que es una buena noticia, siempre y cuando la reglamentación no la hagan como con el fiscal electoral, que corren a Nieto y luego todo muy bonito hasta que llega la hora que el Frente Ciudadano cede y deja que ahora nos vayan a poner algún político líder partidista desempleado. Es cierto que fue la otra votación importante la semana pasada
que tampoco se le dio demasiada difusión, que se quitaron los candados para nombrar al fiscal de delitos electorales, ¿no? Pero como son ellos los que legislan, por eso hacía yo la alerta esta de hay que estar muy pendiente de que se legisla. Vamos a un último bloque y volvemos. Bien, nuestro colega Paoli Bolio sugirió que hablemos de las narcoseries. Bien populares, yo creo que todos hemos caído a la tentación de las narcoseries y habría razones por las cuales son tan populares. Si el gobierno, nuestro gobierno, no resuelve la violencia, pues hay que buscar explicaciones en otros lados y las narcoseries nos ilustran sobre aspectos puntuales, hay algunas espléndidas, otras que son basofia, no importa, no me quiero referir solamente a las narcoseries, aun cuando soy un seguidor. Por mi especialidad, las veo casi todas. La mejor, The Wire, o El Puente, o El Patrón del Mal, colombiana, para mí. La última de Netflix, El Chapo, es muy buena, es muy buena. Pero me voy a referir a un ángulo, la falta de política cultural del Estado mexicano frente a la cultura de la violencia expresada en las narcoseries y en otras, en música, en muchos aspectos. Lo digo por dos razones, o por muchas razones. Desde que cuando estaba la guerra en Michoacán con autodefensas y con la familia michoacana, todo lo que daba, el Ayuntamiento de Morelia prestó un auditorio para que se presentara el Commander. O viendo películas de esas de serie BCD, vamos, de esas de narcos muy malas, me encontré con una en la cual agradecen a la presidencia municipal de Tijuana y a la zona militar la colaboración, colaborando con la exaltación de esas películas, que no sé si las hayan visto, pero la violencia exaltada al máximo, la mujer sometida al papel de objeto sexual, en fin. Y finalmente, esta es falta de claridad, es falta de confusión, es la ausencia de una visión integral del Estado mexicano, la ocurrencia del Senado de la República de aceptar que Key del Castillo sea incluida en la lista de candidatos a la Belisario Domínguez. No tengo nada contra Key del Castillo, pero su historial es la de un artista que hizo una telenovela famosa, La Reina del Sur, adaptación de una novela de Pérez Reverte, y que luego escenificó un vodevil con el Chapo Guzmán, enamorado de ella por la telenovela. Entonces, que el Senado la acepte significa que no tienen claridad sobre la legitimidad que eso supone a los personajes que crean esta cultura de la violencia. Ese es lo que más me sorprende. ¿Me permites aclarar? La razón por la que yo sugería, y qué bueno que lo aceptaron, es una especie de provocación. ¿Cuál es el significado de que los productores, los directores estén haciendo de series que son las más vistas en estos tiempos, ¿no? Que va por capítulos, que le dejan a uno el suspense, como se hacía en la vieja novela de folletín del siglo XVIII y XIX, pero ahora la hacen las televisoras, antes las radionovelas. ¿Por qué han escogido los productores este tipo de temas? Porque han detectado, han hecho estudios, han hecho encuestas, sondeos, de que a la gente les interesa mucho saber, porque no se sabe tanto. Y hay pocos investigadores que nos han dado libros y eso importantes, pero que la gente no los lee, pero en cambio sí ve series de televisión. Entonces, han encontrado ahí una fuente de interés y de financiamiento en consecuencia de sus... Y hay una cuestión que me interesa subrayar especialmente. En una de las series que mencionaba Sergio, que es la de El Chapo, no solo se explica cómo funciona, con una historia más o menos heroica del Chapo que surge desde muy abajo y va subiendo, jugándose la vida, enfrentándose con sus jefes para ascender a ser uno de los jefes fundamentales.
sino porque en esta serie se involucra al presidente de la República, que en ese tiempo fue Carlos Salinas de Gortari, lo sacan peloncito con el bigotito tal cual y se involucra al Partido Revolucionario Institucional, además que le ponen Partido del Trabajo Institucional. Es decir, era muy clara, y tricolor, y el edificio. Es decir, la gente dice, bueno, pues por lo menos nos están informando que no son solo los narcotraficantes, sino que son los gobernantes corruptos que están en combinación con los narcotraficantes los que permiten esto. Y esto es lo que ha interesado en gran medida a la gente, ¿no? Yo creo que las narcoseries, o sea, no me pasaría por la mente, como fue también la discusión con los narcocorridos, que si se deberían de prohibir o no, porque era una exaltación. A mí no me pasa por la mente prohibir un tipo u otro de serie, de película, de novela radiofónica, lo que ustedes quieran. Pero creo que sí uno se tiene que cuestionar. En primer lugar, yo sí daría una respuesta simple a lo que preguntan, ¿por qué de repente se multiplican? No solo porque la realidad está ahí y tienes ganas de pintarla o es importante pintarla, o sea, porque venden, ¿sí? Creo que eso es fundamental. Las hacen porque venden, porque hay gente ávida de verla y eso paga. Ahora, ¿cuál es el trasfondo, no? Hay, como decías tú, Sergio, de todo. Hay unas que exaltan. A mí no me gusta que ocurra eso porque sí deforma. La tele finalmente tiene una función educativa, tiene una función que socializa, internaliza valores, etcétera. Entonces, esta moda de exaltar a los narcotraficantes me parece muy nociva. Otra es exhibir como exhiben otros los actos de corrupción y de impunidad, como exhiben otros más las cosas que hacen los partidos, las simulaciones electorales, etcétera, y hacen una que veo poco en términos generales, es demostrar cómo terminan la vida los narcotraficantes, que tendría un aspecto distinto, pedagógico, distinto de las series, ¿sí? Entonces, sí, las narcoseries son mucho más que entretenimiento y creo que se tienen que tomar con una pizca de sal, sin, insisto, pretender ningún tipo de censura, pero sí hay que tomarnos en serio el tema de qué narcoseries, en dónde, a qué horarios, etcétera, se transmiten, ¿no? Yo tampoco soy propicio de censurar las cosas, de censurar los temas, las series, los libros, etcétera. Pero sí, es que hay una discusión que no creo que ha quedado resuelta completamente o satisfactoriamente, que viene desde los narcocorridos. No es solo el tema es una realidad, el tema, y en muchos países evidentemente es de todos los días. Lo fue en Colombia, lo está haciendo ahora con nosotros. No puedes tú darle la vuelta a ese tema y que genere interés en las personas. Pero la forma de abordarlo es lo que tiene mucho que ver con esto, porque sí tiene efectos que pueden ser educativos o de desinformación o de malformación de valores de muchos jóvenes, por ejemplo, o niños que empiezan a ver eso eventualmente, y que de pronto si se le exalta como héroes, ese era el punto con los narcocorridos, que están exaltando la figura del narcotraficante casi como héroes populares, ¿no? Porque sabemos que en muchos casos sueltan mucho dinero en las comunidades donde están ubicados y de pronto esas comunidades los protegen, no dan información, los cubren de alguna manera y entonces de pronto aparecen como héroes ya generando una malformación de los valores. Para mí no me queda muy claro que no vas a censurar el tema, pero ¿qué haces frente a ese contenido o esa aproximación que le dan algunas series, los narcocorridos? ¿Qué haces frente a eso si el criterio fundamental para hacer esas series es el comercial, y sí lo tiene, a quienes hacen estas series en general, no puedo generalizar, pero es el criterio comercial el que los está guiando, y desde el Estado podrías tú decir o ver el efecto en términos de fomentar la violencia o en términos educativos, de formación de valores o malformación de valores, son criterios muy distintos. ¿Qué haces frente a eso? Los productores van a seguir utilizando el criterio comercial de las series estas, de los corridos, ¿no? Las bandas que hacen narcocorridos, pues están con un criterio muy distinto al del Estado. ¿Qué haces frente a eso? Un par de aclaraciones. Primero, de ninguna manera propondría la censura. Sí, nadie aquí. Es contraproducente, no es eso. Pero tampoco me resulta
aceptable la ligereza, la frivolidad con la cual sancionan y legitiman esa cultura. A eso me refería. Sí, claro. ¿Qué hay del Castillo? Es una Yo entiendo que la barbaridad. nominó alguna organización X. Vamos, eso el Senado no es responsable. Pero lo que sí me parece que muestra esa falta, esa ligereza. Somos un país en guerra, entiéndase, de una vez, que somos un país en guerra. El Estado mexicano tiene que entenderlo, y si el Senado lo deja pasar de esa manera, o Conaculta no se preocupa por convocar a una discusión nacional sobre qué hacer con la cultura de la violencia, entonces el Estado está fracasando, porque no está dando alternativas. Pero esa es la tragedia de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. Hicieron lo que Estados Unidos les dijo, sin mexicanizar nuestra política contra el crimen organizado. Y eso es una infamia. Es irresponsable, cuando menos. Por cierto, mañana se abre otra vez el centro de acopio para los damnificados en Canal 11. Gracias por acompañarnos.